Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Quiero proponerles que entremos a la presencia de Dios en oración y pidamos su dirección esta mañana y juntos consideremos enfrentando los vientos contrarios según Mateo capítulo 14 y verso 24. Pero primero busquemos el rostro de Dios en oración. Y te damos gracias, Señor, porque a los que te aman todas las cosas operan para bien y porque nos has hecho llegar a este lugar con un propósito, y es el de conocer y entender que tú eres Dios. Nosotros queremos que nos reveles tu voluntad. Oramos que nos des de la sabiduría que viene de lo alto y que nos hagas entender tu consejo. En el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Enfrentando los vientos contrarios, quiero proponerles que leamos juntos Mateo capítulo 14 y verso 24, que nos va a servir como referencia para nuestro mensaje en esta mañana. Mateo capítulo 14 y verso 24. La Escritura dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Les voy a invitar a que leamos todos esta parte de las Escrituras. Yo voy a mencionar el pasaje y todos a viva voz leemos el contenido. A ver, Mateo 14, 24. Los japoneses han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no tienen peces suficientes para alimentar a la población que se encuentra en esta ciudad. Así que los barcos tenían que llevar grandes distancias mar adentro para conseguir pescado fresco. La idea era que los japoneses consumieran el pescado de la manera más fresca posible. Pero como el viaje duraba días para introducirse a las aguas profundas y para retornar, el pescado ya no llegaba fresco a las mesas de los japoneses. Así que los empresarios de la pesca empezaron a preguntarse: ¿cómo podemos resolver este problema? Así que lo primero que hicieron para dar respuesta a esta situación fue instalar congeladores en los barcos, de manera que los peces podían durar más tiempo congelados. Sin embargo, se dieron cuenta que el pescado congelado no sabe igual que el pescado fresco y no les gustaba a las personas en la comunidad y tuvieron que empezar a venderlo más barato. Así que pensaron en otra alternativa y establecieron colocar en los barcos unos tanques de agua para que los peces llegaran vivos y no muertos. El problema era que en el trayecto los peces se aburrían, se cansaban y dejaban de moverse. Y esto evitaba que todas las vitaminas y nutrientes propios del pescado fresco también se perdieran. Así que empezaron a preguntarse: ¿cómo vamos a lograr que el pescado llegue fresco a las mesas de los ciudadanos? Y quiero darle las gracias a Pedro Acosta por esta ilustración que él me regaló y que estoy compartiendo con ustedes. ¿Saben cuál fue la respuesta? Para mantener el sabor fresco de los peces, los barcos pesqueros introdujeron en cada estanque un tiburón pequeño vivo y los soltaron en el estanque. Adivinen ustedes lo que pasó: que los peces se mantenían moviéndose para arriba y para abajo.
llegaban muy vivos, muy frescos, muy nutridos, perfectos para ser comidos con todo su esplendor. Y amados míos, nosotros tenemos uno de los protagonistas de este pasaje que vivió su experiencia con Dios aquí en la tormenta, y él nos da esta sugerencia, confirmando los ánimos de los discípulos. Pedro dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios se encargará de colocar un tiburón en tu vida para que tú tengas que buscar vivamente su presencia y procurar estar vivo espiritualmente y procurar mantenerte vivo espiritualmente para que no caigas presa de los colmillos de esos tiburones. Te aseguro que esos tiburones no te van a comer si tú te refugias en la presencia de Dios. Deberás estar alerta contra ellos, pero siempre estarás fresco en la presencia de Dios. A Dios le interesa que nuestras vidas espirituales estén tan frescas como esos pescados de los japoneses, y Él se encargará de poner un tiburón que merodee tu vida para que tú tengas que vivir buscando la presencia de Dios. Y les propongo que analicemos nuestro pasaje a la luz de este bosquejo. En primer lugar, vamos a observar cuál fue la ocasión en que sucedió este evento descrito en el verso 24. Luego veremos la situación en que se encontraban Jesús y los discípulos. En tercer lugar, veremos la revelación. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios en esta situación? Y entonces vamos a traer algunas aplicaciones oportunas a nuestras vidas. Así que consideremos nuestro primer punto, la ocasión. Y allí veremos el contexto. El capítulo 14, versículo 21 nos da el contexto. Dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El contexto inmediato fue la multiplicación de los panes y peces con que Jesús alimentó una gran multitud. Ellos habían salido tras de Él para escuchar sus palabras. Se había hecho tarde en la noche, no tenían dónde comer, y Cristo los alimentó de una manera milagrosa, especial y sorprendente. Comieron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que ese es nuestro primer punto. ¿Cuál fue la ocasión? Cuando Cristo alimentó una gran multitud. Consideremos nuestro segundo punto. ¿Cuál fue la situación que desencadenó esta ocasión? El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amados, hay unos elementos importantes aquí. De manera sorpresiva, todos terminaron de cenar y Jesús urge a sus discípulos a entrar en una barca y los manda a la otra orilla, solos, mientras él solo se queda despidiendo a regañadientes a toda la multitud. Y según el Evangelio de Juan, esta entrada forzosa de ellos a la barca representaba recorrer unos 9 a 10 kilómetros de la ribera donde estaban al lugar donde debían llegar. Así que ellos debían pasar directamente rompiendo el mar en una barca pequeña, y debían hacerlo con urgencia porque Cristo les había dicho que debían salir de inmediato y dejarlo a él aquí. Mientras Jesús atendía a la multitud y la despachaba para su casa, y luego que terminó todo esto, Jesús se fue ¿a dónde? A un monte a orar, y dejó a los discípulos solos. Y es exactamente aquí que se nos revela lo que pasó con los discípulos. Mientras Jesús estaba en la montaña orando, despedida la multitud, ¿qué pasó con los discípulos? Que exactamente cuando llegaron a la mitad de su travesía, se levantó en el mar algo terrible. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Amados, las tormentas en el mar de Galilea son descritas como fabulosas. Todo se oscurece, una oscuridad terrible. El viento se levanta y golpea
a las olas y a su vez las olas golpean los barcos violentamente, a punto de destrozar todo lo que está a su paso. Ellos estaban completamente desorientados. Por lo tanto, el viento, las olas y la tempestad detuvieron su avance. No podían seguir, no sabían para dónde iban. Y es exactamente en este momento cuando vemos que ellos están haciendo su mayor esfuerzo para llegar a la otra orilla, pero no sucede nada. Lo más terrible del caso no es solamente que tenemos una terrible tormenta, una absoluta oscuridad, un viento abrasador, unas olas golpeando, una desorientación absoluta, sino que Cristo no está en la barca. Y amados míos, les aseguro que los discípulos estaban allí porque estaban obedeciendo un mandato del Señor. Y una de las primeras cosas que aprendemos de este pasaje es que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, podemos ser visitados por tormentas y dificultades, pero eso obrará para nuestro bien. Pero cuando estamos andando en nuestra propia opinión o en nuestros propios pecados y allí nos encuentra una tormenta, es para nuestra condenación. Ellos estaban en ese lugar porque Cristo les ordenó que estuvieran allí. Y según el Evangelio de Mateo, miren cuál era la situación. El viento soplaba violentamente. El viento les era contrario. Estaban en medio de la oscuridad. Las olas golpeaban con ira la embarcación. Jesús no estaba en la barca y su vida estaba en mucho peligro. Y eso nos conduce entonces a considerar nuestro tercer punto. La revelación de todo este proceso. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quería Jesús al sacar a los discípulos de la expectación de ver una multitud extasiada por la obra de Dios y mandarlos a un peligro inminente? ¿Qué quería Jesús? Bueno, según nos revela el Evangelio de Juan, estas personas tenían una perspectiva equivocada acerca del reino de los cielos. Juan dice que ellos querían hacerle rey y llevarlo en una estampida para tumbar el gobierno existente de los romanos y poner a Jesús. Así que ellos, al mirar que él tomó 5 panes y 2 peces y les sirvió para alimentar una gran multitud, ellos dijeron, imagínatelo en el gobierno. Y saben, ellos cambiaron la perspectiva del reino espiritual de Cristo por una perspectiva material. Ellos tuvieron la misma visión que Esaú, una perspectiva sensual de las promesas de Dios, relacionándola con cosas materiales. Amados, por el reino de los cielos no es comida ni bebida, es gozo y paz en el Señor. El reino de los cielos es espiritual, aunque nos da beneficios materiales. Es Cristo su nombre, su gloria. Y al igual que los discípulos, nosotros podemos ser infectados por este mal. Los medios masivos de comunicación del mundo, las mentiras de Satanás y el engaño de nuestro propio corazón van a traer a nuestras vidas este veneno que nos va a llevar a desvirtuar el propósito de Dios para llevarnos a considerar sus promesas, su gloria y su reino desde una perspectiva material, mundana y sensual. Cristo está trabajando con sus discípulos y escuchen esto. Cristo no está interesado en la multitud como está interesado en ti. La multitud fue saciada, ellos se fueron con las barrigas llenas y el corazón contento. Pero Él quería darle a sus discípulos más que eso. Él quería darle a sus discípulos una revelación del carácter de Dios. Llevarlos a una convicción más profunda de quién es su Dios. Y te aseguro que nosotros debemos procurar ver en lo que nos está pasando el Dios que está de parte de nosotros. Amados míos, Dios quería llevar a estos hombres no solo a la desintoxicación de esta perspectiva mundana, sino a una comprensión y experiencia más real de quién es su Dios. Y eso nos lleva entonces a considerar nuestras aplicaciones. Así que consideremos, por favor, ¿cuáles son las enseñanzas de nuestro pasaje? ¿Cuáles son las enseñanzas de nuestro pasaje? En primer lugar, nosotros aprendemos de aquí que los vientos contrarios atraen el obrar de Dios a nuestro favor. Los vientos contrarios atraen el obrar de Dios a nuestro favor. Y aquí entonces voy a complacer al pastor Bayonet con la ilustración. Se cuenta que en un seminario
avanzado de teología, los seminaristas observaron que un conserje anciano estaba pacientemente y deleitosamente leyendo su Biblia en un banquito. Sorprendidos de que el conserje estuviera en eso, se acercaron para ver en qué estaba él. Y al acercarse, esta fue la primera pregunta que le hicieron: ¿y qué tú estás leyendo? Y en vez del conserje decirle, estoy leyendo la Biblia, les dijo, estoy leyendo el libro de Apocalipsis. A lo que ellos, sorprendidos, le hicieron la siguiente pregunta: ¿y tú entiendes el libro de Apocalipsis? Y él le dijo, pero claro, eso es muy sencillo. ¿Y qué es lo que tú entiendes? Él dice, que al final el que fue crucificado sigue siendo vencedor. Amados, ¿saben qué es lo que nosotros necesitamos saber para vivir en la voluntad de Dios? Que Cristo es el vencedor, que Él es más que vencedor. Dios ha establecido a Cristo como Señor de tu vida. Escúchame, Él venció sobre tus pecados, Él vencerá sobre tus temores, Él es el vencedor sobre tus dudas, Él es el vencedor sobre tus tormentas, Él es el vencedor sobre las olas que te golpean fuertemente, Él es el vencedor de tu oscuridad. En Cristo tú eres más que vencedor. Y cuando viene una dificultad y eres capaz de ver a Cristo venciendo en ti, esa es una gran bendición. Cristo quiere que levantemos la mirada de la mediocridad de nuestra situación a las glorias donde Él está sentado a la diestra del Padre. Él está allí orando por ti. Y al igual que como lo hizo con los discípulos, esa es la clave para salir más que vencedor en cualquier situación. Amados míos, Cristo es el vencedor. Y las acciones de Cristo a favor de sus discípulos son las mismas acciones de Cristo a favor de nosotros. Escuchen, lo primero que Jesús hizo fue que los vio. Marcos 6:48 dice que viéndolos remar fatigosamente, Cristo estaba mirándolos, y al hablar de la mirada de Cristo, hablamos de esa comprensión profunda de tu necesidad, de tu situación, de tu condición. Así que Cristo escuchó sus angustias, Él sintió sus miedos, Él vio su mayor esfuerzo para hacer su voluntad, conoció la determinación de ellos de quedarse allí, Él supo de su incredulidad luchando contra su fe, Él entendió sus limitaciones. Y entonces el Señor hizo algo mucho más que verlos. Cristo estaba orando por ellos, intercediendo al Padre. En primer lugar, para que sus almas fueran libradas de concepciones erróneas acerca de su Dios y de ellos mismos, para que sus vidas fueran preservadas y perfeccionadas y no destruidas en la tormenta, y para que ellos pudieran ver a Jesús en medio de su dificultad. Pero saben, Cristo hizo más que verlos y orar por ellos. Cristo fue un paso más adelante. Cristo vino a ellos. A la cuarta vigilia de la noche, nos comenta la Escritura. Es decir, que ellos tenían aproximadamente entre 6 a 10 horas remando sin avance en el mismo lugar. ¿A ustedes no le ha pasado eso? Que en situaciones de la vida en que estamos comprometidos en hacer la voluntad de Dios, parece que nos estancamos de tal manera que ni para atrás ni para adelante. Y tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, tú sabes que eso es lo que Dios quiere para ti, y entonces no pasa nada. Y lo más interesante del caso es que percibes la ausencia de la presencia de Dios en tu vida. Bueno, hermanos, pues esa fue la experiencia de los discípulos. Y entonces las cosas empeoraban y empeoraban y empeoraban. Llegaron a la mitad, empezó una tormenta, todo se oscureció, las olas golpearon, el viento sopló y estaban desorientados, y Cristo no estaba en la barca. Pero cuando Cristo vino, en medio de la dificultad, Cristo vino caminando sobre las aguas. ¿Y saben lo que significa eso? Que Cristo estaba caminando por encima de la tormenta que los estaba agobiando. Así que Cristo es el Señor de tu tormenta. Cristo es el Señor de tu aflicción. Y si eso que te está asediando está a sus pies, entonces está bajo su control. Puede ser que tú te estés ahogando con eso, pero si está a los pies de Cristo, no te hará mal. Dios no permitirá que se anegue tu vida. Dios no dejará que tu corazón se ahogue, porque Él es el Señor de tu aflicción. Ellos debían entender que tenían un Salvador y un Señor que no solamente podía callar la tormenta, sino que también que podía usar la tormenta para revelarse a ellos como Dios.
Los vientos y las olas están bajo sus pies porque al igual que nosotros son sus siervos. Pero Jesús fue un paso más. No solamente los vio, no solamente oró por ellos, no solamente vino hacia ellos, sino que les habló a ellos. Y qué poderosa es la palabra de Dios. Y Él les dijo, no teman, yo soy, tengan ánimo. Amados, y Cristo en sus palabras les animó, Cristo se identificó con ellos, Él los alentó, Él los reenfocó. La idea era, no es la tormenta que deben mirar, es a mí a través de la tormenta. Los desafió a seguir adelante por encima de su cansancio y les afirmó esto: ustedes van a llegar a la otra orilla. Amados, ¿sabes cuál es el conflicto aquí? Aprender a escuchar y discernir la voz de Dios. Y saber diferenciar la voz del viento, la voz de la tempestad, la voz de nuestro propio corazón, de la voz de aquel que dice, yo soy, no temas. Por lo tanto, tenemos que afinar nuestros corazones para sintonizarlo y en vez de escuchar la tempestuosa tormenta arrasándolo todo, escuchar la voz de Dios que como un silbo apacible le da una paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestro corazón. Estas son las acciones de Cristo a favor de ellos. Los libró de la influencia de la multitud. Los llevó a un curso de acción desintoxicante. No les dio explicación de la misión encomendada. Les aseguró el éxito de su misión. Se mantuvo orando por ellos. Levantó una tormenta en el mar para que ellos vieran su poder y su gloria. Los llevó al límite de sus fuerzas para que aprendieran a confiar en Él. Les vio esforzarse hasta cumplir la misión y les socorrió en el momento oportuno. Y eso nos lleva a considerar nuestra segunda aplicación. Y es esta: nuestro Dios traerá vientos contrarios a nuestras vidas. Nuestro Dios traerá vientos contrarios a nuestras vidas. Escúchame, si tú perteneces a los discípulos y no a la multitud, Dios va a traer una aflicción a tu vida. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo contaminado y a menos que Dios nos suelte un tiburón, nuestras perspectivas de Dios siempre estarán desorientadas. Necesitamos que Dios venga sobre nosotros con su favor y ese favor se traduce en dificultad, aflicción, dolor o persecución. Las acciones de Cristo a razón de visitar a los discípulos tienen que ver con recordar que necesitamos esto. Escuchen por favor por un momento. Los discípulos eran expertos pescadores, conocían ese mar como la palma de su mano. Eran excelentes nadadores y diestros en el manejo de dificultades en la mar. Y Dios tenía que desmontar sus habilidades para que ellos tuvieran fe y confianza en el Señor. ¿No te ha pasado a ti que eres un excelente padre de familia, un excelente esposo y de repente tienes problemas con tu esposa? O problemas con tus hijos, o problemas con tu empresa. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios tiene que llevarte a confiar en Dios, no en tus habilidades. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios descubra nuestro corazón para que tengamos que decir, Señor, socórreme. Porque aunque era un experto nadador, esta tormenta no se trata de mis habilidades, se trata de tu poder y tu propósito. Y amados, Cristo llevó a estos hombres a asumir el riesgo de ver a Dios en su dificultad. Hermanos, ¿sabes cuál es la principal ocupación nuestra en nuestras dificultades? Ver a Dios tan claro como vemos la tormenta. Ver a Dios tan claro como vemos la aflicción. Percibir a Dios tan claro como percibimos el dolor. Alguien escribió, la vida se trata de un riesgo continuo. Reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Acercarse a los demás es el riesgo de comprometerse. Expresar sentimientos nos arriesga a descubrir nuestro verdadero ser. Compartir los sueños es el riesgo de no cumplirlos. Amar es el riesgo de no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse a no recibir lo que esperamos. Probar es el riesgo de fracasar. Y la fe es arriesgarse a ser sorprendidos por Dios. Y cuando Dios nos coloca en estos vientos contrarios, es para que experimentemos la gloriosa y maravillosa experiencia de ser levantados por la fe que es en Cristo Jesús. En tercer lugar, los vientos contrarios nos llevan a una vida de devoción y adoración exuberante.
los vientos contrarios nos llevan a una vida de devoción y adoración exuberante. Dice la Escritura en versos 32 y 33 del capítulo 14, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Observemos todo lo que Jesús hizo por sus discípulos. Jesús hizo que le vieran caminar sobre las aguas. Jesús capacitó a Pedro para caminar sobre las aguas. Él rescató a Pedro cuando luego de caminar se hundió. Luego aquietó la tormenta, preservó la vida de todos sus ocupantes y caminó hacia ellos para estar con ellos, para consolarlos y fortalecerlos, e hizo una manifestación gloriosa de su poder, su amor y su favor. Amados míos, es indiscutible que cuando tú logras ver a Dios en su gloria y majestad en medio de tu dificultad, te olvidas de la tormenta que está ahí todavía, te olvidas de tu dolor que está ahí todavía y empiezas a adorar a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores y aquel que vive para siempre, y tornas tus miedos en esperanzas y tornas tus dudas en fe y tornas tu despropósito en el propósito de Dios. Las cosas cobran sentido cuando tú contemplas a Dios en su gloria, en su poder y su majestad dispuestos para ti. Les aseguro que lo que nos ha pasado como iglesia, que se llevaron el proyector, que se llevaron una laptop, que se fundió el motor del carro, nos aseguran que hemos recibido más de lo que se nos ha quitado. A los discípulos le fueron quitadas sus comodidades, a ellos le fueron quitadas sus facultades, a ellos le fueron quitadas sus esperanzas, pero jamás la presencia de Dios. Dios estaba con ellos allí, y hermanos, nos puede ser quitada la salud, la familia, los bienes, pero nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso está garantizado con la sangre de Jesucristo. Y esto entonces, contemplar el poder de Cristo y conocer su amor a favor de ellos, los llevó a adorar. Así que la adoración verdadera no nace de la comodidad. Nace de conocer a Dios en la aflicción y de llevarlo todos los días de tu vida y ponerlo delante de ti, cualquiera que sea tu situación. ¿Y cómo se manifestó la adoración de ellos? Dice que al verlo, todos le adoraron y decían, verdaderamente eres Hijo de Dios. Marcos dice que cuando lo vieron se asombraron. Amados, adoración es asombro por la gloria de Dios. Es verlo a Él por encima de las dificultades, haciendo su voluntad en nuestras vidas. Pero también implica renovación. Su perspectiva de Cristo fue cambiada. Ellos no vieron a Cristo como el que reparte pan, sino como el Salvador y sustentador de sus vidas. La fe fue renovada. Su confianza al principio estaba en sus propias habilidades y luego se tornó en la esperanza gloriosa de aquel que les dijo, lleguen a la otra orilla. ¿Saben cómo llegarían? Con el poder de la palabra de Dios. Y vemos cómo esto se tornó en adoración, rendirnos delante de Él reconociendo que es Dios. Y en deleite, Juan dice, Juan 6:21, que se deleitaron, se gozaron cuando Cristo estaba allí. Amados, el deleite nuestro no tiene que ver con la comodidad del ambiente, sino con un alma que ha sido visitada con la gracia de Dios y que está consciente de que Dios está de su lado. Y tiene que ver con confesión. La confesión de que estábamos equivocados y la confesión de que Cristo tiene la razón. Verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y tiene que ver con convicción, recursos para que cuando venga otra tormenta sepamos cómo enfrentarla. No en base a nuestras fuerzas, sino en base a la provisión de Dios. Y por último, los vientos contrarios liberan la toxina que preserva nuestra fe de la contaminación del mundo. Los vientos contrarios liberan la toxina que preserva nuestra fe de la contaminación del mundo. Amados míos, ¿cuántas fragilidades mostraron los discípulos en este evento? Mostraron ignorancia, dudas, incredulidad, falta de discernimiento, miedo,
fragilidad, falta de fe, visión corta, turbación, autosuficiencia, limitaciones por doquier. Y es exactamente allí que Cristo es eficaz. Porque todo esto fue cambiado por la gracia de Dios. Todo esto que brotó del corazón era el veneno que tenía que salir para que fuera cambiado por adoración y fe verdadera, para que fuera cambiado por devoción y compromiso con Cristo, para que fuera cambiado por una perspectiva correcta del reino de Dios. Hasta que esto no saliera del corazón, ellos no iban a tener una cosmovisión correcta de Cristo. Y sabes, eso va a pasar con tu vida y con mi vida. Óyeme, si tú eres un discípulo de Cristo, Él no permitirá que absolutamente nada estorbe la visión que tú tienes que tener de Él. Y para eso necesitamos cultivar el valor verdadero. Para hacer frente a nuestras congojas y debilidades en Cristo Jesús. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te lo mando. Y en todas las cosas que emprendas te irá bien. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Y hablando del valor, alguien decía, cuando pensamos en el valor, lo hacemos en términos del valor del soldado en el campo de batalla entregando su vida hasta la muerte. Sin embargo, formar una familia en un hogar cristiano requiere más valor. Orar todos los días y trabajar para la gloria de Cristo en nuestros negocios y en nuestras cosas requiere más valor. Defender nuestra fe en la universidad cuando es atacada por los impíos requiere más valor. Servir a otros en el nombre de Cristo requiere más valor. Enfrentar enfermedades, situaciones y crisis con esperanza en Dios requiere más valor. ¿Sabes por qué? Porque el valor verdadero tiene que ver con una confianza y dependencia correctas en Cristo Jesús. Porque esto no nace del corazón humano, esto viene de Dios. Se requiere valor para enfrentar nuestra situación y admitir que somos pecadores. Se requiere valor para decir, Señor, socórreme que perezco. Para eso se requiere valor. Pero te aseguro que cuando actuamos así, el Señor nos corona con sus bendiciones. Si aquí hay alguien cuya barca está siendo azotada por las olas y Cristo no está, yo le recomiendo que pida en oración al Señor, ven pronto, Señor Jesús. Pero si aquí hay alguien que sabe que Cristo está, pero no lo ve, entonces procura encontrar a Cristo en su situación, porque Él está ahí. Y por otro lado, amados, lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos suelte un tiburón, para que lleguemos a su presencia vivos y frescos, llenos de fe, esperanza y amor. No nos agradan las comodidades espirituales, porque nos hacen necios, obesos espirituales, apagan nuestra fe. Y saben, el viento les era contrario, pero Dios estaba a su favor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te bendecimos a ti por darnos en Cristo una gloriosa provisión. El anhelo de nuestro corazón es ser encontrados como estos hombres. Ninguno se arrojó de la barca, todos esperaron en ti. Todos estaban conscientes de que necesitaban ayuda y tú los socorriste, porque tú eres el Señor de nuestra tormenta y de nuestra fe y de nuestra dificultad, y a los que te aman todas las cosas operan para bien. Si aquí hay alguien que está en medio de una tormenta sin ti, el ruego de nuestro corazón es que te encuentre a través de esa tormenta para que su barco llegue seguro y con propósito a su destino, la presencia y la gloria de Dios. Gracias por tu palabra. Salimos de aquí con esta resolución: vivir no conforme a nuestras circunstancias, sino conforme a las promesas de aquel que ha declarado: no temas, yo soy, no tengas miedo. En el nombre de aquel que amamos. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809,
Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por permitirnos edificarle.